la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz a los hombres, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te alabamos. Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es 24 de enero y la iglesia recuerda la memoria de San Francisco de Sales, un gran santo que tuvo una influencia muy grande en la iglesia de su tiempo. Francisco de Sales, pues, nace el año de 1567, el 21 de agosto. Su padre se llamó también Francisco, su madre Francisca, una mujer muy piadosa y muy dulce, muy amable, mientras que su padre sirvió como oficial del rey de Francia y trabajó en un negocio del príncipe de Luxemburgo. Fue procedente de una familia noble, el primero de 6 hermanos, y él escogió el camino de la vida cristiana, renunciando a todo, a su título de nobleza, a todos sus privilegios y a sus bienes. San Francisco de Sales, a pesar de que cuentan que tenía un carácter muy fuerte, que era un hombre muy amargo, con la gracia de Dios fue transformado al punto de que lo llamaban pastor melifluo, que quiere decir una miel, un hombre muy dulce, y reflejaba eso. Él escribió pues varios libros, varios tratados, y sobre todo él trató de que la gente entendiera que el llamado a la santidad tenía que ser en los diferentes estados de vida que cada uno tenía, dentro del oficio, como padre de familia, como sacerdote, como empleado, etc. Todos estamos llamados a vivir una vida santa. Escuchemos el Evangelio. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo del 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Jesús les invitó a acercarse y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido interiormente no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre fuerte para saquear sus bienes si primero no lo atan. Entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Jesús decía esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, siempre se nos ha dicho si Dios es capaz de perdonar todos los pecados. Y ciertamente Dios en su infinita misericordia perdona todos los pecados, y por eso Jesús afirmaba y decía que les serán perdonados a los hombres todos los pecados y todas las blasfemias, pero el que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado jamás, cargará con su culpa para siempre. ¿Qué cosa es este pecado contra el Espíritu Santo? Era la actitud que estaban llevando en este caso los fariseos, de una obstinación en el mal, de una ceguera de corazón tan profunda que eran capaces de atribuir las cosas, los milagros que hacía Jesús a Satanás. Ya esto era el colmo. ¿Por qué? Porque Jesús obraba con el poder de Dios, con el dedo de Dios, con la unción del Espíritu, pero sin embargo
estaban acusando a Jesús de estar poseído por el demonio. Y a pesar de las explicaciones que decía Jesús de cómo Satanás va a hacerse la guerra a sí mismo, sin embargo, nunca era suficiente para los fariseos y para algunos grupos de judíos lo que dijera Jesús. Nunca fue suficiente. ¿Por qué? Porque habían cerrado y endurecido el corazón. Fíjense, hermanos, ni siquiera los milagros que hacía Jesús. Le pedían que haga un signo del cielo. Y ni siquiera cuando Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Ustedes saben que habían decidido los judíos. Habían decidido acabar con Jesús y acabar también con Lázaro. ¿Por qué? Porque ya Lázaro resultaba un problema. Si nos damos cuenta, detrás de toda esta actitud, ¿qué cosa hay, hermanos? No quiero creer. Yo estoy cerrando el corazón. Y esa obstinación en el mal, en el cerrarse a la gracia, es justamente ese pecado contra el Espíritu. Estaban atribuyendo las cosas de Dios a Satanás. Y esta era una ofensa tremenda contra el Espíritu Santo, puesto que Jesús obraba con el poder del Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios sobre todo es que no se endurezca nuestro corazón, que la soberbia no invada nuestro corazón al punto de cerrarnos completamente a Él. Dios ha venido a salvar a todos. Dios no quiere que nadie se condene. Pero si yo cierro mi corazón a la gracia, entonces no es que Dios me condena, es que yo solito no quiero aceptar la gracia, el perdón y la misericordia. Pidámosle pues al Señor que nos conceda siempre un corazón humilde, que lo busque, que lo anhele y que nuestros pecados, hermanos, no endurezcan nuestra alma al punto de cerrar nuestro corazón a Dios. Vamos a pedir una bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. Dios los colme de bendiciones. Dios los acompañe en todo momento. Que tengan un lindo día.